Ya. Muy buenos días, profesor y compañeros. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre Unix y su papel en la historia de los sistemas operativos. Fue creada por José Rubio Ángel y Acostala. Entonces, a continuación, vamos a decir muy rápidamente el índice, que sería introducción, contexto histórico, arquitectura de Unix, sistema de archivos, comandos básicos e importantes y el legado de Unix. A continuación, una introducción breve, que sería que Unix, bueno, conocer que Unix. Unix es un sistema de operativo multitarea y multiusuario que surgió a finales de 1969 en los laboratorios Bell, que más adelante vamos a hablar de ellos, creado principalmente por Ken Thompson y Dennis Ritchie. Pero ¿por qué hablar de Unix actualmente, hoy en día? Es fácil, ya que Unix hoy en día es hablar del origen de muchas de las tecnologías que usamos a diario. Aunque nació a finales de los años 60, sus principios siguen presentes en los sistemas operativos modernos, como Linux, el creado por Mac o Apple, y en Android, inclusive en servidores más grandes. Su diseño simple, modular y portátil revolucionó la forma en la que construyen los sistemas operativos, y comprender Unix es clave para entender también la base técnica de la información actual y el desarrollo del software moderno. Entonces, también tenemos a una frase que sentimos que es muy representativa, la cual es: Unix es simple, solo necesita un genio para entender su simplicidad. Esto se le atribuye a Dennis Ritchie, ya que Unix como tal es simple, pero también tienes que entender cómo funciona. Entonces, a continuación, voy a hablarles sobre el contexto histórico muy brevemente, ya que prácticamente Unix nació a través de los laboratorios Bell, los cuales son laboratorios creados o originarios de la empresa de AT&T, la cual fue una empresa encargada en desarrollar telecomunicaciones, bueno, comunicaciones, ya que pues, es de redes y todo eso. Entonces, esta empresa financió un poco su presupuesto para desarrollar estos laboratorios, en lo cual se desarrolla software. Entonces, anteriormente la programación estaba iniciada por procesamiento de lotes, cuál era perforar tarjetas, pero al ser poco eficiente, se empezó a crear un sistema operativo anterior, bueno, se ocupaba uno antes, que era el CTSS, Compact Time Sharing System, que fue un sistema en demostrar que una computadora puede ser o servir a multitareas, a múltiples personas al mismo tiempo. La falta de inconformidad entre los sistemas y el uso del lenguaje de bajo nivel incompatible dificultaron enormemente el proceso, ya que para un programa escrito como tal, tener un sistema operativo tenía que reescribirlo desde cero para cada arquitectura. Entonces, a continuación, vamos a hablar sobre algo que marcó un antes y después, ya que fue el inicio del proyecto de Multics, el cual fue desarrollado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, General Electric y AT&T, que fueron los laboratorios Bell. Como tal, los laboratorios Bell tenían una gran experiencia en la creación de sus propios sistemas desde principios de la década de los 50. Entonces, por ello se iban a colaborar en este proyecto. Históricamente, Multics era físicamente una perspectiva desafiante y pronto se encontró con problemas, ya que parte fue víctima de querer mejorar un sistema ya anteriormente hecho. Por eso se le atribuye también a Sam Morgan la frase sobre ingeniería, ya que la describió como un intento de trepar demasiados árboles a la vez, debido a la dificultad que se empezó a convertir, en este caso, Multics. Entonces, en 1969, el panorama de los sistemas operativos era muy diferente. Sistemas como Multics eran complejos y costosos, mientras que Unix empezó a despegar un poco después, pero principalmente por eso AT&T abandonó este proyecto. A continuación, la que sigue, por favor, sería entonces la creación de Unix se le atribuye principalmente a dos personas, que sería Ken Thompson y Bernie Ritchie. Para empezar, Ken Thompson comenzó a trabajar en los laboratorios Bell desde 1966, inicialmente colaborando en el proyecto de Multics, la cual, como se mencionó, fue un sistema operativo ambicioso y que fue demasiado complejo y costoso. Entonces, por eso se decidió retirar Bell Labs y Thompson decidió continuar con explorando el diseño de sistemas operativos por su cuenta. Entonces, su primera oportunidad la encontró cuando encontró una PDP-7, el cual fue una computadora modesta, pero con una buena interfaz gráfica. En ella escribió un juego de exploración espacial, que más adelante vamos a hablar de ello. Entonces, principalmente por esa característica la agarró, ya que su diseño, bueno, y las principales aportaciones que hizo Thomson fue que el diseño del núcleo original de Unix, el lenguaje ensamblador para el PDP-7, propuso un modelo de herramientas pequeñas compatibles que se convirtió en la filosofía de Unix. Fue pionero en implementar el sistema de archivos jerárquicos y la noción de todos un archivo, que más es muy importante. Y también un dato interesante que junto con John
Condon desarrolló Belle, la primera computadora en alcanzar el nivel maestro en ajedrez. Por toda otra parte tenemos a Dennis Ritchie, la cual se unió formalmente a los autores Bell en 1967 como parte del Computer Science Research Center, inicialmente trabajando también en Multics, pero su mayor contribución llegó un poco después, ya que él diseñó o fue encargado de diseñar el lenguaje de programación C. Entonces, prácticamente fue el co-creador de Unix junto con Thompson, especialmente empezó a trabajar a partir de la PDP-11. Reescribió Unix casi por completo en lenguaje C, lo que le convirtió en un sistema portable, lo cual es una característica muy importante de Unix, ya que podía ser modificado para funcionar en estas arquitecturas sin ser reescrito desde cero, y escribió el manual de referencia del lenguaje C, y también ayudó a estandarizarse y que se convirtió en lenguajes más utilizados de programación de sistemas. A continuación, vamos a hablar un poco sobre las computadoras y por qué se eligió una PDP-7 al inicio. Esto fue ya que Thomson encontró el equipo, la cual era una computadora de 18 bits fabricada por DEC, que estaba prácticamente en desuso dentro de los laboratorios Bell. Aunque era limitada, poseía para los estándares de la época, la PE tenía una interfaz gráfica bastante decente y suficientes capacidades para experimentar con software del sistema. Prácticamente tenía 8 kilobytes de memoria principal. Era una máquina barata ya disponible que no requería de aprobación presupuestaria para usar. Su hardware era lo suficientemente flexible como para probar ideas experimentales, como sistemas de archivos, multitareas básicas y llamadas del sistema. Entonces, con ello y con apoyo de Daniel Ritchie, creó un sistema de archivo jerárquico, separación de procesos, herramientas pequeñas y reutilizables, y manejo de archivos como flujos de bytes. Hay que mencionar que esto todo lo creó un negocio ensamblador por su primer sistema operativo y posteriormente se pasaron a lenguaje C. Pero con el lenguaje ensamblador se creó el núcleo básico que es el kernel, un intérprete de comando rudimentario que es el shell, y un sistema de archivos de estructura jerárquica que es el directorio, y programas que más adelante vamos a ver. Posteriormente se pasó a la PDP-11, el cual fue un éxito en el experimento, ya que motivó al grupo a solicitar una computadora más potente. Entonces, aunque no querían financiar otra por costos, entonces se adquirió la PDP-11, y esta decisión fue clave para la experimentación de Unix, ya que Unix fue reescrito en lenguaje C, y eso lo hizo más portable y escalable en el futuro. Entonces, Unix fue creado de cero, con cero presupuesto, un equipo liderado y la ansiedad de jugar un videojuego. A continuación. A continuación está la arquitectura de Unix, la cual fue una revolución totalmente para el mundo, vaya. Se introdujo el kernel shell, el sistema de archivos, bueno, entre más. El kernel, vaya, es el núcleo del sistema. Este se encarga de gestionar la memoria, los procesos, el hardware, el software, gestiona archivos y a los usuarios. Vaya, funciona para hacer el trabajo, ¿no? El shell es el intérprete de la línea. Este es el puente entre el usuario y el núcleo, que es el que interpretará los comandos introducidos para después ser procesados y ejecutados. Bueno, aquí tenemos un breve ejemplo donde ocupamos el rmfile, que es para borrar un archivo. Y como primer paso se accede a la shell mediante la interfaz. Cabe aclarar que cuando el usuario escribe un comando y lo ejecuta, se crea un script. Entonces lo que pasa es que el usuario manda un comando, el shell lo ve y genera un script que lo manda hacia la terminal. La terminal en este caso pues puede ser el bash, el ZSH, que es el que se está trabajando pues ahorita, el CSH y entre más. El SH es el original. Bueno, cuando pasa esto se genera un script que se manda hacia el SH, por ejemplo, y se llama al sistema con el system call. Después de esto, el núcleo ejecuta el comando, donde le proporcionas pues todo lo que pueda obtener para ser ejecutado, como la memoria y todo, vaya. Y como paso 4 se finaliza el comando, donde le manda la información al shell para ser mostrado. Luego tenemos aquí un ejemplo, pues, en terminal. Mi terminal en este caso es de Mac, la cual se ocupa un ZSH. Podemos verlo con el comando echo, el signo de más y shell. Te dicen con qué estás trabajando, que es ZSH. Aquí creamos un archivo que se llama prueba.txt. Bueno, aquí nada más es para que muestre esta línea.
Y con el ERM borramos el que se creó gas anteriormente. Y con el UNIF es para poder ver qué tipo de kernel se está ocupando, la versión que está basada en Darwin, que es muy importante porque Malgo se basa totalmente en Unix, pero en Darwin también. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre sistemas de archivos, que prácticamente es la estructura que organiza los datos en una participación de disco. Se basa en un modelo arborescente y recursivo, en donde los nodos pueden ser tanto archivos como directorios, y esos últimos pueden ser o contener a su vez directorios o subdirectorios. Como mencionamos, en Unix se considera todo como archivos. Esto permite que se pueda leer o escribir a un dispositivo. A continuación, vamos a hablar sobre los tipos de archivos regulares o ordinarios, que son archivos más comunes que contienen datos creados o usados por usuarios y programas. Básicamente su contenido es texto plano o caracteres ANSI, scripts, archivos de configuración, código fuente, o binarios, programas ejecutables, imágenes, archivos multimedia, datos en formatos no legibles directamente. Después tienen los directorios, que son archivos especiales que almacenan referencias a otros archivos, y directorios son la base de sistemas de archivos jerárquicos de Unix. Y el contenido puede ser como que listas de entradas que apuntan a archivos mediante inodos, estructuras internas que almacenan metadatos de archivos. Después se tienen los archivos de dispositivos, que representan dispositivos físicos como discos, impresoras o terminales. Se dividen en bloques de almacenamiento y caracteres de entrada o salida. Luego vienen los simbólicos, que serían accesos directos que apuntan a otro archivo. Luego vienen los que se consideran especiales, que representan rutinas del kernel, que proporcionan un acceso de diversos dispositivos del sistema. El primero que vamos a mencionar es el de bloque, que son dispositivos que transfieren datos de bloques de tamaño fijo. Después se tiene el de liga simbólica, que son archivos especiales que actúan como accesos directos, que apuntan a otros archivos o directorio. Y después tiene el socket, que son archivos especiales que permiten la comunicación entre procesos a través de redes o dentro del sistema local y PC. Y luego tienen los pipes, que prácticamente son archivos especiales para comunicar o la comunicación entre procesos donde el proceso escribe y el otro se lee. Y sus símbolos principales que sería el ordinario, directorio, carácter, bloque, línea simbólica, stopping y pipe. Bueno, luego tenemos los comandos básicos de Unix, que bueno, fueron los que comenzó Unix básicamente. Y bueno, en este caso tenemos el comando ls, que bueno, rápidamente, para verlo más claro, bueno, un comando extra de escribir para borrar la terminal. El comando ls te muestra lo que hay en el directorio. Tenemos el comando rm, que este es para borrar algún archivo, como ya se lo mostramos, en algún directorio. El mb es para mover algún directorio a otro directorio, otra ubicación. El cat es para mostrar el contenido del archivo. El rmdir es para borrar el directorio. El mkdir es para crear un directorio. Como una ls para checarlo, ¿no? Ah, no, disculpa. Mkdir. Y el S para checarlo. El PWD es para ver en qué directorio estás. Tenemos el Telnet, que es para conectarse remotamente desde una computadora. Como dato tenemos que este ya no se ocupa porque no tiene la información encriptada. Entonces ahora se ocupa el SSH, que es el Secure Shell. Este lo que hace es como lo mismo, interactúa con el shell, pero primero el usuario interactúa con este, que lo que hace es pedir un usuario una contraseña y este posteriormente interactúa con el shell, el cual genera un script para la terminal que se ocupa, que puede ser Bash o la que sea, ¿no? Sí, que en mi caso, pues como trabajando con una Mac, que realmente es un sistema totalmente basado en Unix, que tiene pues obviamente algunas cosas independientes, pero pues, se trabaja con ZSH. Tenemos el comando man, que fue una guía que se creó, bueno, antes de este comando se creó una guía, la cual se utilizó para saber cómo utilizar, vaya, Unix. Unix realmente no es muy intuitivo y sí ocupa realmente de una guía, o son muchos comandos, ¿no? Entonces se creó una guía para saber cómo utilizarlo. Se creó en 1971, igual por Ken Thompson y Dennis Ritchie. Bueno, rápidamente lo que hace esta guía, pues aplicas man con el comando solicitado y pues te da todo una guía, vaya, para utilizar ese comando en específico. Puedes ocupar
pues más comandos para saber qué hacen, ¿no? Con Q te sales de ello. Bueno, luego tenemos el comando grep. Este fue un comando que innovó la manera de buscar textos utilizando expresiones regulares. Lo que hace, como se dice, pues busca en un texto las palabras y te las busca en una línea. Entonces, bueno, aquí por ejemplo ponemos que, bueno, quedamos aquí en el texto error txt, le agregamos esta línea, y con el comando grep se busca la palabra error en el archivo error txt y te enseña la línea en la que se encontraba justo esa palabra. Para que no importe las mayúsculas y minúsculas, se ocupa el menos i. Y luego tenemos el Stream Editor, que es el comando set. Lo que hace es para poder modificar el texto. Es capaz de modificar los textos de manera automática a través de scripts. Entonces lo que hace es ponemos el comando set con S y el primer símbolo es para lo que vas a buscar y el segundo para lo que vas a reemplazar. Cabe recalcar que busca la primera ocurrencia encontrada en el texto. Para poder encontrar todas las ocurrencias es con G y para poder modificarlas es con un menos I y con comillas, que en ese caso es porque estoy trabajando en una Mac. Luego tenemos el pipelines, que de hecho es lo que se puede ocupar más para el comando grep, que lo que hace simplemente es conectar salidas de un comando para la entrada de otro. Como sabemos, Unix está basado en módulos, entonces es totalmente modular. Siempre es de un módulo a otro. Entonces podemos separar diferentes tareas en diferentes comandos. Bueno, aquí tenemos esta función de crear un archivo con esta información y con ayuda del pipe se busca la fecha, la palabra error y así. Con el comando history podemos saber pues el historial que se hizo y con history y un pipe grep rm podemos ver las veces que se ocupó ese comando, ¿no? Bueno, rápidamente tenemos Unix y su legado, lo cual nos da que Unix se creó en 1991, basado totalmente en Unix y se ocupó para esto, es el más ocupado actualmente. Windows NT, pues la competencia es el más intuitivo para un usuario más promedio. macOS, que fue la competencia, bueno, no fue la competencia porque se generó totalmente a base de Unix, pero como saben, pues macOS es otro sistema que es muy, muy, muy intuitivo también, pero tiene una terminal basada totalmente en Unix. Y lenguaje C, que fue donde se derivó y que hoy en día sigue siendo el más ocupado. Bueno, para hacer cosas desde cero. Entonces, por Luego último, rápido. vamos a hablar sobre una pequeña línea del tiempo, la cual es sobre la celebración de Unix hasta bueno, 2010, en este caso. Entonces, prácticamente Unix fue creado por los laboratorios Bell, como ya se mencionó. De ahí salen dos ramas, que sería la System 3 o V Family, derecha de color azul o celeste, y luego la BDF Family, izquierda arriba, color amarillo. Como tal, sabemos que a través de que AT&T era un monopolio, la licencia de Unix como tal no se enfocaba en crear software. Entonces, por ello, la licencia se vendió o se distribuyó muy fácilmente y con ella pudieron experimentar y crear diversos sistemas operativos más eficientes a base de Unix. En este caso nació Linux, que es uno de los más importantes, el de Apple, que es el también muy importante y que se utiliza actualmente, y el de Microsoft. Entonces, para finalizar, tenemos conclusiones y podemos decir que Unix marcó un antes y después en la historia de la computación. No solo introdujo avances técnicos y fundamentales, como la multitarea, el sistema de archivo jerárquico y el uso de lenguajes portables como C, sino que definía una filosofía de diseño que ha incluido en generaciones enteras de ingenieros, desarrolladores y científicos. Sí, realmente Unix marcó un antes y después. Es un sistema muy, muy ocupado. Realmente lo ocupa mucha gente. Si uno no ocupa Windows, realmente es porque pues es muy rápido y no genera errores, ¿no? Hay mucha gente que la verdad pues, le gusta demasiado Unix y pues, solo hace todos los procesos ahí. Y pues muchas gracias. Y bueno, tenemos aquí la referencia que ocupamos para la presentación.